Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? De vuelta por acá, se hizo largo, pero acá bueno, nuevamente con todos ustedes, un gusto volver a estos espacios. Ya se extrañaba, por lo menos de mi parte, volver a tener estos encuentros. Hola Yanti, ¿cómo va? Bueno, se hizo esperar, pero aquí estamos de vuelta para compartir en este espacio que, bueno, como siempre intenta hacer una invitación a la multiplicidad. Hola, Ana María, ¿cómo te va? Bienvenidas, bienvenida gente linda, gente habitualmente que me sigue. Hola Ernest, ¿cómo estás? Bueno, bien, qué lindo que se vaya sumando gente. La invitación de siempre y con novedades para este año, la invitación de siempre es a esto, a participar, a unirse, a pensar juntos, a proponer una nueva forma de que podamos reflexionar, de desarrollar otro tipo de pensamientos. Hola Juli, ¿cómo estás? Ese es el intento, de manera integrativa, de manera biopsicosocial y espiritual, estos cuatro pilares que siempre destaco. Decía varias novedades, además de lo que es los temas habituales que yo les pueda proponer o que ustedes puedan sugerir. Gracias, gracias Ana María, felicitaciones por el regreso. Que eso también, sigue la invitación abierta para que ustedes se animen a pedir lo que quieran. Va a seguir la cuestión, hola María del Carmen, ¿cómo te va? Va a seguir los mitos y leyendas, ese espacio, van a seguir los casos, hasta acá no estoy diciendo nada nuevo, pero sí voy a sumar, este año me parecía interesante, sumar una parte de arte, es decir, hablar de distintas obras, ya sea literarias, como pueden ser películas, series, cómics o lo que ustedes también quieran traer, que podamos pensar, debatir y analizar cualquier creación artística. Quería proponer herramientas también, es decir, brindar recursos útiles y prácticos, y una parte que si bien ya estaba, porque siempre me echo la cuestión filosófica, nunca falta, pero sí como abordarla desde un lugar más de aprender juntos a filosofar, es decir, desarrollar como este hábito, tomar algún que otro gran pensador y desde ese lugar disparar para, bueno, para donde pueda salir. Y eso, como volver a empezar a poner en funcionamiento esto como una práctica habitual para el día a día, unido también a lo que decía un poco antes con el tema de las herramientas, es decir, la filosofía llevada como al día a día, que no quede una cosa demasiado abstracta ni demasiado compleja. Esto, por supuesto, es lo que se me ocurrió en principio, puede ir siendo dinámico, pueden también ustedes sugerir categorías o cosas que les guste, distintos rubros a los que yo mencioné. Eso es un poco el espacio que esté como en permanente apertura y dinamismo. Bueno, las redes no las voy a decir con cada presentación, para eso está justamente cada vez que subo los videos a YouTube, ahí aparecen todas, así que no vamos a entrar en detalle con eso. Quien se quiera comunicar, que se comunique, esto es como la antipublicidad, pero bueno, no estoy acá para hacer publicidad, así que quien nos quiera buscar nos va a encontrar. Me quiero meter directo en el tema para que no sea muy aburrida la presentación. Hoy vamos a hablar puntualmente de temas que, si bien ya hemos abarcado,
siempre hay como una arista, una vuelta, un ángulo donde se le puede dar una perspectiva más o una perspectiva distinta. ¿Qué es esto del dolor y por qué en el espacio y el tiempo? Así como gran título, yo les puedo decir que no hay dolor sin un trasfondo de amor. Así que ya verán que la cuestión va a derivar inevitablemente para el lado del amor. Freud, de hecho, decía que duele no amar, pero también duele amar. Yo voy a sumar que vivir duele. Como dice el Indio Solari, vivir cuesta vida. Del duelo que ya he hablado, hemos visto que es dolor. Lo diferenciábamos del trauma en el sentido que el trauma es la llegada de eso inesperado que nos deja sin poder poner eso que nos pasa en palabras, sin ser capaces de elaborarlo. Con fortuna, si aparece ese llanto desbordante que no sabemos de dónde viene ni cómo acallarlo, si es que no lo bloqueamos. Pero por mucho que le queramos escapar al dolor, con la muerte que inevitablemente nos llega a todos, por lo menos hasta ahora, porque hay intentos ahí desmedidos por alcanzar la inmortalidad, pero eso ya es otro tema. El dolor se nos va a hacer carne inevitable. Y es ahí donde entra el factor tiempo. El tiempo se detiene, pero al mismo tiempo nos recuerda lo efímeros que somos. Y entramos en los tiempos del duelo, que es como hablar de los tiempos del inconsciente, que no son, esto ya también lo hemos hablado, no son los tiempos de la lógica cronológica, lo que marca el reloj. Es un tiempo que nos conecta con lo desconocido. Y alterado el tiempo, se altera el espacio, porque se altera nuestra percepción de la realidad. Los sentidos se ven llenos de alucinaciones, recuerdos, aromas, ecos, fantasmas. Cuando hablé de dolor en aquella otra charla, Freud decía que es desde donde, mejor dicho, nace la angustia, por no decir la falta. Es que perder nos duele, nos corre de ese lugar omnipotente de su majestad el bebé, de ese paraíso uterino al que siempre anhelamos volver y que nunca quisimos duelar. Permítanme el uso de esta palabrita que en realidad no está bien, porque el duelo, no hay un verbo del duelo, pero bueno, para que se entienda mejor. Entonces, el trabajo de aceptación de esas metamorfosis va a ser la vida misma, y no todos se animan a hacer esto. Y un punto interesante que quiero que pensemos, por supuesto, ya saben, preguntas, comentarios, dudas, para eso está abierto el chat. Un punto interesante que quiero que pensemos juntos es en el dolor no necesariamente de una pérdida real, es decir, quien perdió un trabajo, una pareja, un hijo, un padre, etc., o también de algún objeto importante,
sino simbólica. Me refiero a la no aceptación siquiera de la posibilidad, es decir, lo que conocemos en el ámbito clínico como dolor psíquico, como la realidad psíquica del paciente. En otras palabras, no importa si lo que el sujeto dice es absolutamente como lo dice, o si sucedió como lo dice, lo que importa es que lo que nos está diciendo lo está haciendo sufrir. Esa es su verdad psíquica. Y acá es donde se juega el dolor, su dolor, en su espacio y en su tiempo, que son los espacios y los tiempos de todo su mundo. Porque desde cómo funciona su psiquis es desde donde opera toda su realidad, desde donde está percibiendo ese mundo. Y el ejemplo de esto lo encontramos en el caso Dora, que ya he comentado, se acuerdan también pueden buscar el video, y de tantas otras pacientes histéricas de Freud, donde aparentemente no había ninguna causa orgánica visible para ese sufrimiento que decían sentir. Y bueno, ahí el gran logro de Freud fue demostrar justamente que no mentían, sino que el dolor no era que estuviera disociado, lo que estaba en todo caso, o lo que está disociado, es la psiquis del cuerpo, y por eso es que hace síntomas. Si esto lo desmenuzamos un poco, vemos que hasta amor y dolor suenan parecidos. Bueno, y lo maravilloso del idioma español es que nos permite jugar con el parecido de dolor, con dolo también, que significa estafa o engaño. Podemos pensar acá, ustedes me podrán decir si con esto no estoy diciendo que el amor es un engaño. Bueno, sin meterme en cuestiones de amores sanos o patológicos, sí es verdad que amar de alguna manera nos pone en un estado bastante engañoso, por lo menos a esta cuestión que venimos hablando de la muerte, de la pérdida, no voy a decir del dolor, porque dije que amar duele, pero sí por lo menos de esta sensación de vacío, de incompletud. Bueno, y aparte que en cuestiones, como siempre digo, amor, sexualidad, la muerte, la fe, las palabras no alcanzan, el lenguaje no alcanza. Llegamos cuanto mucho a bordear ese agujero negro, pero jamás a conocer ese real con mayúscula, como lo llama Lacan, porque no es simbolizable. Y ya se darán cuenta que no es la realidad de lo cotidiano, del objetivo, sino de aquello que no se puede representar. Escapa a la capacidad de subjetivar, no alcanza lo simbólico, es decir, el lenguaje, ni lo imaginario, que sería la fantasía. Esto es la verdad descarnada, como diría Platón, esa verdad plantada frente a nuestras narices, donde no hay ninguna intermediación. Bueno, de este dolor estoy hablando, que se vuelve horror, también tienen esa charla, cuando nos acercamos a lo ajeno, a lo que nos resulta extraño, por eso el terror a lo desconocido,
de la que por supuesto la muerte es el mayor exponente. Y lo siniestro, va a agregar Freud, cuando eso que es familiar se pervierte, cuando lo que debiera ser familiar se vuelve ese desconocido y sumémosle esta cuestión del horror, lo desconocido más el horror. Bueno, lo mismo aplica con la terapia. Es la vivencia de un duelo. La terapia es un duelo. No volvemos a ser los mismos. Eso sería lo esperable de una buena terapia. Va a ser la confrontación directa con el dolor. Que de paso es una palabra que tiene bastante mala prensa. Son tiempos a toda costa de evitación del dolor. Y si Lacan hablaba de esta tríada que mencioné recién, lo real, lo imaginario y lo simbólico, Freud nos va a traer los principios de realidad y de placer. Bueno, un placer que en estos tiempos está bastante exaltado al máximo, que nos ha llevado, diría yo, a vivir en un estado de, si hablábamos de engaño, de permanente autoengaño. Ya están muy calladas y callados. No sé si no se está entendiendo nada o si no hay ninguna duda. Bueno, en ese pasaje del dolor, tratándolo de sanar con amor, vamos a ir penduleando de ese real, de vuelta con mayúscula, que va a ser el que deberá reconfigurar nuestra forma de gozar, a un simbólico que nos va a confrontar frente a una palabra dadora de sentido, y a un imaginario donde vamos a cambiar permanentemente de decorado. Acuérdense, lo real es lo que nos enfrenta, nos confronta con el imposible, esto de la nada, el vacío. Entonces, ahí nos vamos a tener que correr si es que nuestra forma de goce, diferenciándola en esto del placer, es decir, un más allá del placer, una demasía que nos hace daño. En cuanto a lo simbólico, que es justamente a través del lenguaje poder poner en palabras, que sean palabras con un sentido, palabras plenas, y un imaginario donde obligadamente va a tener que cambiar, porque cambiado adentro, cambia afuera. Ana María, ¿por qué decís que vivimos en un estado de permanente autoengaño? Vivimos en un estado de permanente autoengaño siempre y cuando optemos, como dije hace un ratito, en esto del más allá del placer, es decir, esquivar tanto al dolor que asumimos una irrealidad, porque es un imposible, de un placer permanente y absoluto. Esto sería como decir Ana María, no acepto el dolor y mi vida va a ser puro placer todo el tiempo. Esto es imposible, esto es un delirio, por eso digo que es autoengaño. Así como tampoco sería sano vivir permanentemente un dolor, como ya hemos hablado en la charla de duelos. Esto es cuando nos volvemos melancolizados, el otro extremo. Pero tanto en una punta como la otra siempre estamos en terrenos donde no son saludables. Ernesto, los calmantes según Freud en el malestar en la... Exactamente. Hola Emanuel, ¿cómo va?
Bueno, gracias. Acá estamos de vuelta. Bueno, espero que se haya entendido, Ana María. Cualquier cosa, ya sabes, volvés a preguntar. Entonces, esto que decía recién, en ir de una punta a la otra, o si queremos de un registro al otro en términos de Lacan, esto va a estar medido por los tiempos caprichosos del inconsciente, que son los que van a ir haciendo marca, sello, desde el dolor en el cuerpo. Y acá fíjense donde unimos tiempo, dolor y espacio. Tiempo, el tiempo del inconsciente, dolor, como yo lo vivo, y espacio en el cuerpo. Cuando ese real, de vuelta con mayúsculas, siempre lo voy a aclarar, nos abraza, porque a todo nos llega, de alguna manera nos llega ya sea por las vivencias de que perdemos, nos encontramos frente a la muerte en los seres queridos o cuando nos llega a nosotros mismos, de alguna manera con los que queremos y con nosotros vamos a luchar, nos vamos a resistir, nos negamos a perder, nos negamos al no, a ese límite que nos impone la no completud, o completitud, mejor dicho, el desamor, el deterioro, la enfermedad y por supuesto la muerte. Al sinsentido que tiene la vida sin un horizonte más que desear para después morir. Dicho así, suena bastante absurdo. Bueno, y ahí es donde Freud nos va a recordar una vez más que reconocernos castrados es asumir de alguna manera lo que ya sabemos, o mejor dicho, lo que no queremos saber que ya sabemos, que es la muerte, que es que todos vamos hacia ese destino. Y negar la muerte nos mata en vida, esto es lo paradójico. Fíjense acá también lo curioso, bueno, lo voy a dejar para más adelante, así lo quiero enganchar con otra cuestión. Y también parece bastante como cursi decir que el amor es la respuesta, que el amor puede sanar. ¿Puede sanar? Sí, es cierto, pero en parte. Porque alivia, porque por un rato, esto que le decía a Ana María, por un rato nos permite olvidar ese real, de vuelta con mayúscula, de la muerte. Pero no puede sanarlo todo, que ahí sí es donde estaríamos en una falacia, ni salvarnos de nada. Para amar bien tenemos que reconocer esa falta, en lugar de taparla, lo que nos permite ponernos en un lugar donde nadie venga a llenar nada. Por eso es la máxima de Lacan cuando trata de definir el amor, en esto de amar es dar lo que no se tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Porque ni siquiera nos tenemos a nosotros y pretendemos dar a un otro lo que no tenemos, que es esta idea otra vez de la plenitud. Esta famosa cuestión de la media naranja que viene a llenar a la otra, el mito de las almas gemelas. Lacan encontró el origen de esta ilusión en lo que llamó el estadio del espejo, cuando ese niño o esa niña se puede percibir, se puede autopercibir unificado como un todo a través de la imagen especular, que justamente es una completitud y que supuestamente no le falta nada.
Imagen que acá es donde está lo más importante, que será reconocida por un otro, y acá donde también se enlaza la cuestión con lo filosófico. Esto que hablaba justamente Hegel en la dialéctica del deseo, el amo y el esclavo. Es decir, siempre es un deseo de reconocimiento. En ese ser reconocido por un otro es donde se van a poner en juego dinámicas de quién soy, quién quiero ser, o mejor dicho, quién esperan que yo sea. Porque antes de que nosotros seamos arrojados a este mundo cruel, a alguien se le ocurrió asignarnos un destino. Y es de ahí de donde nos tenemos que empezar a correr. Para eso es una terapia. Para no ser esclavos de ese destino, de ese otro, y empezar a forjar nuestra libertad, nuestra lucha por el deseo. Y fíjense que ahí, en ese punto que yo les decía, en esto de ese niño o niña reconociéndose como esa imagen completa, nace el narcisismo. En ese reconocimiento que el otro nos devuelve, sucede un recubrimiento imaginario de lo real. Ahí es donde le ponemos una capita de imaginario, que se va a reconfirmar con cada nueva repetición que el otro nos puede hacer, con una mirada, con una aprobación, con un gesto, con un lugar básicamente que nos brinda, que nos da en ese mundo. Entonces cuando se da esa pérdida, cualquiera sea, vuelve esta sensación de vaciamiento, de desvanecimiento. Volvemos a estar, como dice la canción, con el corazón partido, incompletos. Porque el punto es que nunca estuvimos completos. Ernesto, ¿cómo hacer para no decir ser uno mismo? Es interesante lo que decís. Sí, es muy cierto lo que decís, porque ¿qué sería ser uno mismo, no? Bueno, en eso es la búsqueda también, la búsqueda de una terapia, la búsqueda del ser. No sabemos nunca a saber qué es ser uno mismo. Porque aparte es esta contradicción de que partimos de un ser dividido. Entonces, ¿cuál sería el uno mismo? ¿El inconsciente o el yo que trata justamente de diferenciarse? Bueno, lo que pasa es que esto lo podemos pensar a nivel filosófico, pero para no decirlo es como una frase hecha, porque no vamos a encontrar a gente que nos mire bien si decimos ser los muchos que me habitan. Imagínate que pensarían que somos todos esquizofrénicos. Pero bueno, es un poco la realidad. Por eso también lo de esta idea de lo múltiple, porque somos múltiples. Bueno, de todo ese barullo, ahí está esto que decía de la lucha del deseo. Quizá lo más cercano a un uno mismo es el deseo. Y justo, hola Mati, ¿cómo va? Justo en esto de que venimos hablando, deseo, falta, pérdida, va a ser esa falta la que va a poner en marcha la maquinaria deseante. Así como yo les decía que justamente no hay completud
El punto es que tampoco o nunca faltó realmente nada, porque esa falta originaria es esto que decía Ernesto, la falta propiamente del ser. Lo que deseamos en última instancia es el ser mismo, y nos vamos a pasar la vida en eso. Y en el medio el problema es que confundimos el ser con el tener, porque si el ser va ligado al deseo, el tener va atado a la demanda. Acuérdense, cuando vimos la charla sobre el deseo, cómo diferenciábamos necesidad, demanda y deseo. Necesidad son las cuestiones básicas de supervivencia: abrigo, comida, etc. La demanda es justamente el reclamo, cuando el niño llora, cuando pide. Entonces, desde esa demanda, como no tengo, como quiero tal o cual cosa, en cambio, desde el lado del ser, si no soy, me choco con la nada del no ser, que es otra vez el tema de la muerte. Y acá, ¿por qué decía que confundimos? Porque nos vamos a empezar a llenar de cosas del tener, pensando que así voy a llenar ese vacío del ser. Y por supuesto, mayor es la desilusión el comprobar que no, que por muy billonario, multibillonario que podamos ser, no alcanza. Y el deseo nos va a entrampar en esa promesa de que al ser deseados por alguien, ese otro va a llegar a develarnos el misterio del ser. Y tampoco. Esta también es una de las ilusiones de los autoengaños, creyendo que en esa entrega hacia el otro, que me reconoce, que me ama, voy a develar quién soy. Y no. Entonces, de vuelta, dolor y amor se anudan, como tanto le gusta a Lacan. Y no es que quiera con esto exaltar el dolor, pero el dolor, que, lo vuelvo a decir, tanta mala prensa tiene, significa que estamos vivos, significa que estamos luchando. A lo que le debiéramos temer es al sufrimiento, que es quedarnos ahí sí melancolizados en un duelo permanente, en un dolor eterno. Esto que decía de la muerte en vida, porque el tiempo ahí se frenó, se quedó congelado a partir de un evento traumático. Acá vuelvo al comienzo, del que no podemos salir. Y cuando nos enamoramos, por un ratito, creemos, acá de vuelta está el tema del autoengaño, Ana, creemos que cubrimos el dolor de la falta. Y por eso quedamos desgarrados ante la pérdida, porque nos vuelve a recordar, nos vuelve a chocar esa realidad de que no somos capaces de cubrir nada. Entonces, la muerte es ese corte implacable que va a llegar para marcar esa nada del no ser. Es la falta absoluta que tratamos de disimular con el deseo de todo lo que pueda taparla. Gente que lo hace a través del dinero, gente que lo hace a través del poder, gente que especialmente lo hace con el amor. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Comentarios, dudas, preguntas, disparen. Bueno, otros se van a consolar en la creencia espiritual de la continuidad del ser.
Pero eso no los exime, y me incluyo, de la finitud de la vida en esto que decíamos, de este paso efímero por este plano. No deja de ser la muerte de todo lo que significó y dio sentido a nuestro mundo. Y lo que nos va a obligar a reconfigurar toda nuestra realidad y esos significantes dadores de sentido. Ernesto con los tóxicos también. Bueno, sí, ni hablar. Esto que las formas de disimular la falta, bueno, en eso somos especialistas. Formas de evadirnos, somos súper creativos. Y sí, las adicciones, las sustancias, ni hablar. Y las enfermedades, lo que hoy está a la orden del día, todo lo que vemos de ansiedades, es esto, es incertidumbre frente a lo desconocido. El gran desconocido siempre ahí en la pirámide es la muerte. Bueno, como no podía ser de otra manera, me voy a meter un poco en el tema filosófico. Porque si vamos a hablar de espacio y de tiempo, imposible no darle un lugar a Kant, que provocó un tremendo cambio de paradigma desde su obra crítica de la razón pura, a partir de la distinción que hace del objeto y de nuestra experiencia con ese objeto. En otras palabras, cómo muestra a partir de nuestra experiencia que eso modifica al objeto. Él va a distinguir el objeto en sí de lo que aparece en nuestra experiencia, que independientemente de cuál sea esa experiencia, se va a ordenar en un tiempo y un espacio. Y va a decir que no hay ningún fenómeno por fuera de estas categorías para Kant. Están más allá del sujeto. Nada está por fuera de ese tiempo y de ese espacio. Un punto muy interesante que hace en ese recorrido es cuando le pide a un matemático de nombre Beck que lo ayudara a evidenciar de alguna manera el desfasaje o la distancia que él encontraba, de acuerdo a su modelo, entre la representación y el objeto. Entendía que la representación que nos hacemos de ese objeto no corresponde a ese objeto en sí, sino otra cosa, y es donde esto se vuelve comunicable, o dicho de otra manera, cómo el sujeto se determina a partir de la construcción de representaciones que hace del objeto, tomando lo múltiple universal y haciendo lo propio individual. ¿Por qué traigo toda esta cuestión? ¿Por qué esto dio pie a Freud? Porque el propio Freud lo cita a Kant en su apartado El inconsciente, que no tenemos que confundir el proceso psíquico, que es inconsciente, con la percepción que la conciencia tiene de ese proceso. Así como pasa en el mundo físico, en el psíquico tampoco la realidad es exactamente como aparece. Nosotros la matizamos, la atravesamos a través de nuestros filtros mentales. Entonces, esa grieta que en Kant aparece como sujeto y objeto, percepción y percibido, Freud a esto lo va a llamar consciente e inconsciente, interno y externo. Bueno, hasta acá vamos a decir las coincidencias, veamos las diferencias. Hace un rato yo decía que Kant conceptualizó
esta suerte de modelo lógico-matemático, donde nada podía escapar de una estructura universal encuadrada en un tiempo y un espacio que estaba establecido a priori, donde hasta los condicionantes subjetivos son universales. Bueno, acá es donde ya vamos a encontrar la gran diferencia. Freud nos habla de un inconsciente fuera del tiempo, que enlaza con el trabajo que hizo respecto a los sueños, la interpretación de los sueños, y comprueba un funcionamiento totalmente diferente al de la vigilia. Como operamos en los sueños, no es de la misma forma que lo hacemos en el estado de vigilia. Por eso, toda esa obra, la interpretación de los sueños, y por eso la necesidad de hacer un trabajo para llegar a su interpretación, un trabajo analítico. Bueno, todo esto por supuesto contradecía el modelo de Kant. Para Kant, de vuelta, el espacio es lo único que existe, no hay trascendencias. Y lo que llamamos así, lo que denominamos trascendental, no son más para él que experiencias sensibles que no son comprobables. Ese va a ser el límite del conocimiento para Kant. Va a ubicar lo psíquico fuera del espacio, porque no hay objeto, de manera que solo lo puede ubicar en el tiempo. Bueno, de más está decir, con todo lo que estoy diciendo, que lo que Kant pretendía era de alguna manera un modelo universal con leyes que llevaran siempre a las mismas conclusiones. Una suerte de razón implacablemente matemática y precisa de la que también se desprendiera una ética de igual forma. Bueno, esto es un poco también la pretensión de la teoría del todo desde la física, que por supuesto que tanto Kant desde la filosofía como la física no lo han logrado aún. Bueno, y esto es lo que Freud confronta a la luz de sus experiencias con el inconsciente. Freud no encuentra ninguna representación ligada al tiempo, y acá lo interesante, tampoco a la negación. El inconsciente no acepta el no. Y esto era lo que les decía, que había dejado como frisado hace un ratito, porque nos da pie para pensar si es que desde este lugar es que no aceptamos la pérdida. Lo dejo como pregunta. Es decir, parecería que el inconsciente de alguna manera está atado a una suerte de pretensión omnipotente, de completitud. Bueno, es para retomar en otro momento. Entonces, si el inconsciente está fuera del tiempo, Freud va a deducir que el origen de las representaciones se tiene que dar en el sistema consciente y preconsciente y su relación con el mundo externo. Entonces, la percepción es esa diferencia, que es lo que la psiquis puede leer, de donde va a surgir un yo batallando entre un adentro y un afuera, o un yo y un no yo afuera y dentro del mismo cuerpo, esto que hablábamos con Ernesto, un yo real de alguna manera entre el yo, incluyendo al super yo, y el ello, que es como ese otro habitando en nosotros. Esta va a ser la génesis del mecanismo de proyección que habitualmente conocemos. Cuando habitualmente decimos estás proyectando, y su contrapartida, la introyección.
Bueno, y esto, por supuesto, está atado a la noción de espacio. Para proyectar, tengo que hacerlo a través de un espacio. Y también en parte del tiempo, por causa de esa diferencia, esa dilación, ese desfasaje que se da entre la percepción y la conciencia. ¿Se entiende o es muy complicado? Entonces, donde Freud derrumba estas categorías rígidas a priori de tiempo y espacio como condición para la experiencia, nos va a introducir la idea de un espacio proyectado, extensivo de la propia psiquis, que viene a ser el borde que yo les hablaba hace un rato, de un agujero, de ese imposible que es resultado de una pérdida originaria, y acá hasta es donde se puede juntar el psicoanálisis con la religión, ¿no? Con las religiones, las distintas religiones que nos hablan de esa pérdida o esa pérdida de ese paraíso originario o esa caída de la humanidad. Freud siempre va a recalcar que somos primero un yo-cuerpo que después es pulsionado frente a un dolor existencial para el que las palabras no bastan, no alcanzan, porque no pueden nombrar la cosa, ese real con mayúscula. Por eso la muerte es no simbolizable. Nadie puede contar su experiencia, porque nadie que sepamos a ciencia cierta pudo volver para dar testimonio. Entonces, el proceso elaborativo que es consecuencia de ese registro, del registro de la experiencia, es una operación fallida, es una operación que siempre deja un resto. Ese resto es el dolor, que si nos basamos en el modelo kantiano matemático, ¿por qué digo que es una operación fallida? Porque muestra el fracaso, porque de otra manera no debería quedar ningún resto. La ecuación debería volver a cero, al equilibrio original del sistema. Pero queda esta huella que llamamos dolor, que marca que hubo un tiempo. Si hay dolor, tuvo que haber tiempo. Pero es un tiempo de elaboración, no tiempo, como decíamos antes, meramente cronológico. Mati, lo que no has vivido te perseguirá hasta que lo hagas. Sí, lo que evites, ni hablar, inevitablemente se repite. Bueno, si en algo Freud vuelve a coincidir con Kant, es que en definitiva hablamos de cantidades y de cualidades de energía, de tensión y de descarga. Pasa que a Kant se le escapaba este resto que Freud encontró en más allá del principio de placer. Esto que decía, con la pulsión de muerte, y ese resto que nunca encuentra satisfacción, o que mejor dicho, va a encontrar goce y no placer en el dolor. Esto de lo que hablábamos con Ana María, el placer todo el tiempo, sin límites, termina siendo dolor. En cuanto a lo perdido, pensemos que ese cachorrito humano arrojado a la vida no puede solo procurarse alivio, va a necesitar de alguien que lo auxilie, y esto es lo que produce el recuerdo de una imagen, que por supuesto esto va a estar muy unido a los objetos de amor que después
elijamos, y digo así porque esto es inconsciente, elijamos como nuestras futuras parejas, es decir, una representación con carga afectiva que va a necesitar o que va a procurarse, mejor dicho, reencontrar el resto de su vida. Siempre vamos a ir en busca de repetir esa primera experiencia de satisfacción. Y como esto es imposible, nunca habrá una vez como la primera vez, nos autoengañamos en que sí, y ahí vamos, como conejos tras zanahoria, persiguiendo esa ilusión toda la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando esa imagen es dolorosa y no es una experiencia gratificante? Bueno, ahí genera lo contrario, genera repulsión. Y acá es donde va a activar un circuito ansioso por la necesidad de escaparse de ese recuerdo angustioso. Acá es cuando el amor viene asociado al dolor y nos pasamos la vida persiguiendo amores patológicos. ¿Está? Dudas, consultas, opiniones. Entonces, hola Dani, ¿cómo va? Ese resto imposible de decir es justamente el que también va a restar al psicoanálisis de otras ciencias, especialmente las más duras, esto que decíamos de la precisión matemática que buscaba Kant, porque ahí donde otras disciplinas saben, o al menos se atribuyen que saben, el psicoanálisis siente, es transferencia, es arte, es bordear estos indecibles de la sexualidad, la muerte, la fe, poniendo el cuerpo. Si para la ciencia actual el tiempo depende del espacio, para el psicoanálisis el espacio depende del tiempo. Porque, de vuelta, es el tiempo de la pulsión, tiempo que existe en la medida en que haya dolor. Si hay dolor, hay tiempo. Si hay tiempo, hay dolor. Es el tiempo de insistir en aquello que se perdió. Y el espacio es el camino. Yo les decía hace un rato, esa primera experiencia de satisfacción, y ahí vamos atrás de esa zanahoria. El recorrer ese tiempo haciendo huella va a ser lo que va a dejar las cicatrices de ese pasaje en el cuerpo. Ahí es donde todo se anuda, donde confluyen dolor, espacio y tiempo. Y donde el dolor también debe tener un límite en el tiempo, porque si no se vuelve patológico, se vuelve crónico, se vuelve eternamente atemporal, valga lo obvio. Esto era lo que veíamos en la charla de duelos. No es lo mismo vivir con un dolor que podamos soportar, que podamos llevar, a encarnar el dolor, hacer el dolor encarnado, a llevar el dolor del mundo. Por eso es que yo les hablaba al comienzo de ecos. Bueno, esto también me trae a colación. Por eso le puse también ese título al libro, a mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Porque ahí es donde confluyen de alguna manera esto mismo, las huellas, las memorias que vienen en forma de ese dolor por lo perdido, de esa nostalgia, de ese saber de lo perdido, pero no exactamente sabiendo de qué ni de cuándo. Y ese es el recorrido al que nos invita lo que de alguna manera llamamos vida.
En síntesis, vuelvo a remarcar esta cuestión. Si hay tiempo, hay dolor. Pero tiene que ser un dolor soportable, de aprender a vivir con el dolor, con ese dolor que vivir implica, desde un cuerpo sufriente y desde las pérdidas, no solo de nuestros objetos de amor, sino de, que esto es lo que pasa más desapercibido, de esas renuncias diarias, de todos los días, que toda decisión implica, porque cada vez que decidimos algo estamos perdiendo. Desde que nacemos venimos a pérdida porque empezamos a restar segundos frente a la muerte. Ahora, cuando la persistencia del dolor se vuelve sufrimiento, esto ya es otro cantar, esto ya es enamorarnos del dolor. Y su evitación a toda costa es, como veíamos hace un rato, escapar a la vida, lo que nos va a llenar de ansiedad, que en el fondo es miedo, y nos va a volver sufrientes en lugar de dolientes. Entonces, no es ni abrazar ni evitar. El tiempo es tiempo de elaboración, de un dolor asumido y reconocido y por lo tanto trabajado, sanado. Eso es lo que nos va a poner en un lugar distinto, a salir de ese destino que un otro nos pudo haber, que otro nos marcó, porque habremos crecido a partir de ese dolor, lo habremos transformado. El tiempo meramente transcurrido, sin más, es evitación, es suponer este famoso dicho común, que el tiempo lo cura todo. El tiempo en sí mismo no cura nada, es una gran mentira. Cuando asumimos esto, no nos estamos percatando que el tiempo en sí mismo es solo tiempo. Entrar en esa es pensamiento mágico. Es solamente quedarme esperando que mágicamente algo se acomode porque los días pasaron. No. Por eso no es ni abrazar al dolor, como dice el tango, ni evitarlo, es reconocerlo y aprender de esa enseñanza. ¿Está? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, ya saben, cualquier tema que ustedes quieran, lo piden, lo proponen, tema, caso, mito, recurso, herramienta, no me quiero olvidar que alguna otra cosa les propuse, libro, película, serie, filósofo, bueno, nada, lo que ustedes quieran y cualquier otra cosa que no esté dentro de estas categorías, ¿no? Gracias, Yanti, muchas gracias. Qué bueno saber de muchos de los que siempre se conectan, que sigamos en contacto. Gracias, bienvenida a vos también. Bueno, será hasta la semana que viene, siempre a las 19, con otra charlita de estas, así que la invitación permanente. Sigan las redes, quien no todavía se haya registrado en alguna, si lo hace me da una mano para que siga creciendo, para que pueda llegar a más gente y las redes puedan seguir creciendo. ¿Estamos? Bueno, será hasta la semana que viene, muchísimas gracias, chau chau.